Ya, ya, entonces, lo que habíamos hecho acá era hallar el momento nominal y el momento último de esta viga de 25 por 50 que tenía un refuerzo de 3 varillas de 1 pulgada. ¿No? Sencillo, hallamos el A y luego hallamos el MU. Eh, si hubiésemos utilizado la expresión la expresión con el índice de refuerzo, bueno, hubiésemos tenido que hallar la cuantía, hubiésemos tenido que hallar el índice de refuerzo y con ese índice de refuerzo, bueno, ya hallar el momento nominal, ¿no? Quizá esto implica menos pasos, ¿no? Utilizar estas expresiones que se derivan del equilibrio, ¿no? Y esta de hallar los momentos respecto del eje neutro, no tanto de la resultante de la compresión como de la tracción. Luego, eh, nos interesaba saber si este es un diseño correcto, ¿no? Está bien, nosotros podemos hallar un momento, pero en realidad está correcto este diseño, tendríamos que verificarlo. ¿Cuándo verificamos que un diseño es correcto? Cuando no excede, ¿no?, el área máxima que tenemos para el área máxima que tenemos como límite, que es en función de la cuantía balanceada, ¿no? Porque la cuantía máxima es el 75% de la cuantía balanceada. Entonces hallamos que tenemos un área máxima de acero de 17,53, para lo cual, si es que tuviésemos esta cantidad de refuerzo puesta en la sección, tendríamos 16,5 como A y tendríamos 26,32 toneladas metro como momento último, ya como momento último. Eh, entonces, bueno, si lo comparamos ahí está bien, ¿no? Igual vamos a hallar el mínimo, ya vamos a hallar el mínimo. Entonces, en este caso, esta cuantía mínima sería el máximo entre dos cantidades. ¿En cuáles? Entre estas de acá, ¿no? Entre esta y esta de acá. Entonces sería ese mínimo 0,7 raíz cuadrada de f'(c) fy, y el otro sería 14,1 sobre fy. No, entonces ya, ¿cuánto sería la cuantía mínima? ¿Podrían decirme? O sea, tenemos dos cantidades ahí, ¿no? Necesitamos el máximo. ¿Qué dicen? ¿Qué valor tenemos ahí? Sí, ¿cuál sería?
Bueno, primero podríamos darnos cuenta de que en realidad esto para resistencias, bueno, comunes, 210, 280, en realidad este es el que va, eh, sería el que va a ser el máximo, ¿no? Porque este FY de acá abajo sigue siendo el mismo, ¿no? Y a ver, pregunta si no faltaría que se multiplique B por D. No, claro, por eso le estoy poniendo acá cuantía y no de frente el área de cero. Si lo multiplicamos por B por D, entonces lo que estaríamos hallando ya no sería la cuantía, sino sería propiamente ya el área de cero, ¿no? Pero primero estamos hallando la cuantía. Ya, 0,024 y 0,034, por lo tanto, entonces esto sería 0,0034, porque lo que nos interesa es el máximo. Entonces, si lo comparamos contra esto, oh, sí, pues hay un gran margen, ¿no? Mira, este es el máximo, 0,1594, y este es el mínimo, 0,034. Entonces, ahora sí, si lo multiplicamos por B por D, hallamos el área de acero mínimo. ¿Cuánto será esto? Por B por D, centímetro cuadrado. 369, sí, pues debe ser una cantidad pequeña. Ya no está de más que siempre más de uno eh, calcule para verificar que por ahí no haya ningún error. Llega 369. Entonces, nuevamente le voy a pedir que para esta área de acero identifiquemos un A y en este caso identifiquemos un momento último, pero mínimo. ¿Ya? Utilizando estas mismas expresiones. Ya, 3,47. El momento último, entonces, le dicen.
¿Sí? ¿Cuánto sería? A ver. Cantidad de acero 3.69, ¿no? Por punto 9 por 4200 por 44 menos el A. 5.89. ¿Qué dicen? 5.9. Sí, ¿no? Ya 5.9 pongamos. Toneladas, metro. Entonces, esta viga como mínimo, ¿no? Le tenemos que poner un refuerzo de 3.69 para que desarrolle por lo menos 5.9 toneladas metro, ¿no? Y por acá podríamos imponerle una cantidad máxima de acero de 17.53 para que desarrolle 26.32 toneladas metro, ¿no? ¿Por qué es importante, por ejemplo, plantear este mínimo? Así que o sea, en el proceso del diseño no es solamente se está viendo una sección, ¿no? Si hay estructuras, se están utilizando quizá la misma sección de concreto para diferentes niveles, para diferentes módulos, ¿no? Imagínense que están diseñando un colegio, ¿no? Hay diferentes módulos, pero esa sección se repite, pero por supuesto la arquitectura no es la misma. Así que este valor de acá podría ponerlo ya podrían ponerlo de referencia para identificar, ¿no? Ah, mira, todo esto está por encima de 5.9, ¿no? Entonces sí hay que diseñarlo. Por debajo de 5.9, entonces todo tiene refuerzo mínimo, ¿no? Entonces, si por ahí tenemos muchas secciones en las que tenemos 5.9, entonces ya sabemos que ahí necesitamos solamente el refuerzo mínimo. Que en este caso, ¿no? Del 3.69, eh, a ver, si le ponemos de 5 octavos, sería, bueno, 2 de 5 octavos, ¿no? 2 de 5 octavos. Si le ponemos de, o 3 de media, ¿no? 2 de 5 octavos o 3 de media ya constituyen un refuerzo mínimo en este caso, ¿no? Ya. Entonces nos faltaría la parte final que es comentar sobre las deformaciones unitarias, ¿ya? Tendríamos que ver, a ver, de qué valores tenemos. Ya. ¿Qué valores tenemos? Por acá tendríamos siempre esta deformación unitaria del concreto, ¿no? Que es igual a 0.003. Eh, Todo esto está referido al caso original, pues, ¿no? Al caso original. Este de acá sería nuestro C. Yo les pregunto entonces, este C, ¿cuánto vale? ¿No? Este es peralte efectivo y lo que estamos buscando calcular es esta deformación del acero. Ya.
Eh, ¿Cuánto es el C? ¿Cuánto vale el C? Sería 14.4 entre 0,85, ¿no? Entre 0,85, 16,94. 16.94 centímetros. Entonces podemos plantear nuevamente la semejanza, ¿no? De que este S es A, C como la deformación unitaria que queremos calcular es a D menos C. Ya, entonces yo les pregunto cuánto es esta deformación unitaria. ¿Qué dicen entonces? ¿Cuánto es esta deformación unitaria? A ver, 0.00479, a ver, ya, o 48 igual. Y esto es mayor que nuestro límite de 0,04. Entonces podemos asumir también de que esto está en fluencia, ¿no? Fluye. Y la suposición que hicimos para calcular, todo esto, ¿no? Acá aparece 4200, o sea, como ya estamos considerando que está en fluencia, eso podemos decir entonces que es correcto, ¿no? Que es correcto, ya. Bueno, esa sería la verificación completa de ese ejercicio. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Eh, bueno, por acá hay otro problema, pero que básicamente es algo idéntico, solamente que para hallar los momentos implica, bueno, algo de análisis estructural, pero este problema también lo vamos a dejar pendiente porque cuando diseñemos losas vamos a aprender un método para
para hacer análisis estructural, o bueno, en realidad para una estimación, ¿no?, de los momentos en los apoyos y los momentos positivos ahí, eh, bueno, alrededor del centro de la luz, ¿no? Así que podríamos utilizar eso mismo que en realidad está orientado a las losas, pero podríamos utilizarlo para esta viga, ¿ya? Pero en realidad, una vez hallado el momento, lo que se tiene que hacer es algo idéntico a lo que vimos en este problema, ¿no? O sea, diseñar propiamente, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es comentar sobre el siguiente caso de la flexión, que es el diseño en compresión. Ya, en esa presentación también está el diseño de vigas T, bueno, que sería lo siguiente que tenemos que tocar. Pero por el momento, diseño en compresión. Ya, y nos vamos a dar cuenta que básicamente también se trata de plantear equilibrio, de la misma forma como hicimos de la misma forma como hicimos para el diseño en flexión simple. ¿Ya? Eh, Solamente que vamos a separar en dos nuestro equilibrio, ¿ya? Eh, ¿Cómo así? Eh, pero primero utilicemos este mismo ejercicio para preguntarnos qué hubiese sucedido si nosotros le ponemos esta cantidad máxima, ¿no?, a nuestra viga, pero aún así no llegamos al momento que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, que el momento que queremos imponerle sea, que le queremos imponer sea 30, y poniéndole este máximo, solamente tendríamos 26.32. Ya, ¿qué opciones creen que tendríamos? ¿Qué dicen? ¿Qué opciones? ¿Qué opciones creen que tendríamos si es que poniéndole todo este refuerzo, aún así no llegamos al momento que necesitamos? ¿Qué cambios harían? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen? ¿El diámetro? ¿Cómo así el diámetro? Ya, variamos de diámetro, o sea, le ponemos un diámetro mayor, pero, o sea, nuestro límite en realidad está dado por esta cantidad de acero, ¿no? O sea, en algún momento le pongamos un mayor diámetro, si excedemos esto, entonces eh, ya no estamos cumpliendo la norma. ¿Qué dicen? ¿Qué opciones tenemos? ¿Incrementamos la resistencia del concreto? ¿Incrementamos la sección? ¿Qué hacemos? Ya, bueno, tenemos en general esas dos opciones, ¿no? Incrementamos la resistencia del concreto o variamos la dimensión, ¿no? Eh, Podemos aumentar el ancho, pero en realidad no va a ser tan significativo como incrementar el peralte, ¿ya? Eh, Porque en realidad, recuerdan que la resistencia en la que aparecía el índice de refuerzo aparecía un B por D al cuadrado, ¿no?
Entonces, cuando incrementamos el peralte, en realidad ese d al cuadrado está haciendo que sea pues más significativo el aumento del peralte, ¿ya? En todo caso, es una situación quizá algo complicada cuando no es una opción pues tampoco aumentar el peralte, ¿no? Porque ya hay una altura desde el nivel del piso terminado al fondo de viga que queremos tener y se hace complicado entonces aumentar el peralte. Luego, aumentar la resistencia en la compresión sí ayuda, pero tampoco pues es así realmente significativo y más aún cuando sería algo extraño si nuestro problema está en algunas vigas y no en todas las vigas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que le ponemos una resistencia diferente solamente a una viga? No creo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, ya, entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar con refuerzo en compresión. Y lo que en general significa eso es que le vamos a poner el máximo, ¿no? Este máximo, y le vamos a agregar un poco más, solamente que este acero que le agreguemos, ¿no? Un adicional que le estamos agregando, no se va a equilibrar con el concreto en compresión, sino se va a equilibrar con otro refuerzo acá en compresión, en la zona en compresión, ¿no? Entonces tenemos que este acero, ¿no? Todo este acero, ya que sale, que es el máximo, no en flexión simple, se equilibra con el concreto y hay otra cantidad de acero que se está equilibrando, bueno, con un acero ahí en compresión, ¿ya? Entonces, la lógica de este diseño en compresión es básicamente esa, ¿ya? A ver, veamos. Esto era, no, esto es. Entonces, lo que tenemos es, en este caso es una sección rectangular sin acero en compresión. Simplemente tenemos acá una resultante en compresión y una resultante de tracción que deben ser iguales. Y la distancia de menos a medios, que era lo que los separaba, ¿no? Acá se ve que este acero se tiene que equilibrar con este concreto en compresión, ¿no? Que se representa a través, o bueno, que origina esta resultante, ¿no? Luego tenemos esta sección rectangular con acero en compresión, que ya vemos, hay una cantidad total, ¿sí? Hay una cantidad total de acero, ¿ya? Y acá hay una cantidad de acero en la zona en compresión. Y también tenemos el concreto en compresión. Entonces, tenemos una resultante total en tracción. Y por acá tenemos una resultante en compresión del concreto y una resultante en compresión del acero, ¿ya? Por supuesto que podríamos tener una resultante total en compresión, pero lo importante acá también es reconocer que se tiene que cumplir el equilibrio, ¿no? ¿Qué significa cumplir el equilibrio acá? Que toda esta compresión tiene que ser igual a toda esta tracción, ¿ya? Toda esta compresión tiene que ser igual a toda esta tracción. Entonces, compresión en el acero más compresión en el concreto tiene que ser igual a tracción, ¿ya? Eh, y esa es básicamente la lógica, pero hay unos inconvenientes, ¿no? Está bien, a ver, ya planteemos entonces, eh, planteemos que la compresión es igual a la tracción, lo que implica que entonces hay una resultante de compresión del acero más hay una resultante de compresión del concreto y esto es igual a la tracción. Eh, este de acá, ¿ya? Este de acá, en general, tiene que ser un área de acero, ¿no? Representado así con este apóstrofe. Lo que está en compresión lo vamos a representar así con este apóstrofe, que multiplica a un esfuerzo
del acero, ¿no? En compresión. Y esto seguirá siendo 0.85, ¿no? F'C B por A. Y esto, extracción, sería AS por FY, ¿no? Ahora, eh, acá hay, sobre todo acá, ¿no? Recuerda que les había mencionado que hay una cantidad de acero que se equilibra con el concreto y hay otra cantidad de acero acá que se equilibra con este refuerzo, ¿no? En compresión. Entonces, esto podríamos partirlo algo como esto, ¿no? Que hay un AS1 por FY más un AS2, ¿sí? Por FY. Pero el problema es que no conocemos pues este AS1 y este AS2, ¿no? Porque si no, en realidad, por ejemplo, esto podríamos equilibrarlo con esto y esto de acá directamente con esto de acá, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a ayudar de lo que les comentaba, que le vamos a poner toda la cantidad disponible en flexión simple, a este, por ejemplo. ¿No? Entonces, esto de acá, esta cantidad sería el área de cero máximo que estaría relacionado con el 0.75 cuantía balanceada, ¿ya? Entonces, algo de eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Eh, ¿Por qué y para qué el diseño en compresión? Se recurre al refuerzo en compresión porque el momento actuante requiere una cuantía mayor a 0.75 veces la cuantía balanceada, ¿no? Que era el supuesto que habíamos comentado, o sea, necesitamos desarrollar un momento mayor, pero si es que le ponemos más a cero, ya superaría el 0.75, no de la cuantía balanceada, que sería en realidad un error. Pero para desarrollar más momento, bueno, diseñamos con este refuerzo en compresión. Sirve para disminuir el esfuerzo del concreto de la zona comprimida, logrando también la disminución de las deflexiones diferidas, ¿no? Vamos a ver cuando veamos las condiciones de servicio que cuando tenemos un refuerzo en compresión, también eso se toma en cuenta y se toma en cuenta, pero de manera favorable porque reduce un coeficiente que aumenta la deflexión, ¿ya? Entonces, una consecuencia también es que sirve para la disminución de las deflexiones diferidas. Otra consecuencia también es que aumenta la ductilidad, aumenta la ductilidad de la viga al tener una mayor capacidad de deformación unitaria de todo este acero. Ya, eso también lo vamos a ver cuando hagamos números para calcular esta deformación unitaria. Entonces, tenemos el análisis de una sección con refuerzo en compresión. Ya casi vamos a separar estos dos equilibrios que le mencionaba. El comportamiento de una sección rectangular con refuerzo en compresión puede considerarse como la superposición de dos efectos, ¿no? Entonces tenemos toda esta viga, ¿no? Que tiene refuerzo en compresión, A'S, y tiene un refuerzo total en la zona de tracción de A sub S, ¿ya? Por acá tenemos los diagramas, el diagrama de deformación unitaria. Por acá tenemos el C, que sigue siendo, ¿no? Del eje neutro la fibra extrema en compresión. Por acá el D, que sigue siendo también desde la fibra extrema en compresión al centroide del refuerzo, ¿ya? Al centroide del refuerzo. El B, el B sigue siendo el ancho. Y por acá vamos a denominar esta cantidad D', que es, que es desde la fibra en compresión, ¿ya? Perdón.
Ya que entonces este D', sí, este D', será desde la fibra extrema en compresión ya hasta el centroide, ¿no? Igual centroide, pero acá este D estaba referido a la tracción, ¿no? Este estará referido ahí a la compresión. Así que de esa manera podemos ubicar claramente tanto ese refuerzo en la zona de compresión como en la zona en tracción, ¿no? Eh, eh, entonces, ¿cuáles serían estos dos efectos que se mencionaba acá? El primero va a ser, ¿no? De que hay de toda esta cantidad total, ¿no? Hay una porción de este acero que equilibra al concreto, ¿no? Que equilibra al concreto. Eh, ese sería un primer equilibrio, ¿no? Y un primer efecto. ¿Qué cosa tendríamos? Idéntico a lo que tenemos en la flexión simple. Una, una resultante, ¿no? A la compresión del concreto, ¿no? Y por acá una resultante a la tracción. Solamente que acá ya estamos tomando una porción de todo este refuerzo total. Y a esto tenemos que sumarle el otro efecto, que era, que es, ¿no? El equilibrio, ¿no? De esta resultante de la compresión del acero, que equilibra a esta resultante de la tracción, ¿no? De este acero, ¿no? Ya, así que simplemente tendremos que identificar, ¿no? Cuáles son estas cantidades y una vez habiendo identificado estas cantidades, ¿no? Incluso también podríamos tomar momentos respecto del eje neutro, pero lo que finalmente, dado que esta compresión es igual a la tracción, sería cualquiera de estas dos multiplicadas por d menos a medios, para hallar cuánto es lo que aporta al momento nominal todo esto. Y para saber cuánto es lo que aporta al momento nominal este otro equilibrio, lo que vamos a hacer es, ya sea multiplicar esta resultante en la compresión, ¿no? O esta resultante de la tracción, pero por la distancia que separa estas resultantes, que sería d menos d', ¿ya? Eh, Así que una vez que ya identificamos todas estas cantidades, también hallar el momento nominal va a ser sencillo porque tenemos que acumular lo que tenemos en este diagrama de fuerzas o equilibrio y lo que tenemos en este otro equilibrio. Ya, hasta ahí. ¿Se entendió la lógica? ¿Sí? ¿Se entendió esa lógica? Tenemos dos efectos que estamos acumulando. Ya, bueno, supongo que sí se entendió entonces. Ya. Entonces, el momento nominal, como les comentaba, ¿no? Si tomamos momento vectores del refuerzo por tensión, ¿no? Por tensión, tendríamos que, tenemos un primer momento nominal, ¿no? AS menos AS2, bueno, es AS1, ¿no? Por FY, entonces tenemos una resultante. Por T menos A medio era la distancia entre las resultantes. Si tomamos un momento factor en el refuerzo solo por compresión, entonces tendríamos un momento nominal 2, que sería este AS2 por FY, que sería la resultante en tracción, ¿no? D menos D medio D', la distancia que separa las resultantes, y esto sería equivalente a tener A'S por FY, eh, y esto por la distancia. Sin embargo, acá en realidad hay una suposición que no necesariamente va a ser correcta. En realidad vamos a tener que demostrar que es así, y si no es así, entonces calcular el verdadero valor, ¿sí? El verdadero valor del esfuerzo del acero en la zona en compresión. Porque este FY no necesariamente va a ser FY.
Este de acá, sí, pues tiene que ser FY, porque esto de acá tiene que representar una falla dúctil, ¿no? Y, y entonces, para que represente una falla dúctil, esto tiene que estar en fluencia, ¿no? Y si esta parte está en fluencia, significa pues que estos dos están en fluencia, ¿no? Así que este de acá, ya, es una suposición, ¿no? Que eso sí va a ser más fácil verificarlo, y es lo más probable que tengamos eso, ¿no? Este FY también, porque estos están en la misma fibra, ¿no? O sea, no es posible que AS1, por ejemplo, esté en fluencia y el AS2 no esté en fluencia. Los dos van a estar en fluencia. Pero este esfuerzo en realidad vamos a tener que calcularlo y verificar que efectivamente se trata de la fluencia o no. Y si no se trata de la fluencia, entonces poner el que le corresponda, ¿ya? Entonces, superponiendo el efecto de ambos, ¿no?, casos, tendremos el momento último, ¿no?, que es factor de reducción de resistencia por momento nominal, y simplemente acá estamos acumulando, ¿no?, estos valores que teníamos por acá, ¿ya? Entonces ya tenemos una expresión también para el cálculo, ¿no?, para el cálculo del momento nominal. Ya. Entonces, a ver, ya. El, el acero en compresión fluye, no necesariamente tendremos que verificarlo. Entonces, en la expresión del momento nominal, se supone que el acero en compresión ha fluido. Sin embargo, es necesario verificar esta suposición. Para ello se emplea el diagrama de deformaciones de la sección, en la cual se puede plantear por semejanza de triángulos la siguiente relación. Eh, Eso era lo que teníamos inicialmente, ¿no?, en nuestro diagrama. Acá la cantidad total del acero, y por acá la cantidad del acero en compresión. Nuevamente acá D para hacer referencia a este que está en tracción, D' para hacer referencia a este que está en compresión. Todo esto C, eje neutro, a fibra extrema, en compresión, ¿no? Y este es nuestro diagrama de deformaciones unitarias. Solamente que tenemos que hacer presente que acá estamos, ¿no? Acá estamos adicionando, ¿no?, justo en esa fibra, ¿no?, donde se encuentra el centroide, pues, de refuerzo en tracción, porque este refuerzo en tracción puede estar en una capa como también puede estar en dos, ¿ya? Entonces, podemos plantear por semejanza que C es AC menos D', ¿no? Todo este C es AC menos D', que sería esta cantidad, ¿no? Todo este triángulo, todo este triángulo semejante a este triángulo, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces tenemos C es AC de menos D', como todo esto, 0.003 es a E', ¿no?, la deformación unitaria del acero en compresión. Bueno, entonces, lo que estamos yendo acá, o lo que estamos expandiendo acá, es estamos utilizando la ley de Hooke, ¿no? Que la deformación unitaria, entonces, es el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Por eso es que acá aparece el esfuerzo y por acá aparece ese módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad, si ya estamos hablando de acero, tiene que ser el mismo al que nos referimos anteriormente, ¿no? El 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿no? Entonces, tenemos una expresión, ¿no? Tenemos una expresión para este F'S. Entonces, por lo tanto, ¿no?, la suposición debe ser verificada con la siguiente expresión, que este F'S, ¿no?, es igual a 6.000, 1 menos D' sobre D, y esto 6.000 mal Fy sobre 6.000, ¿ya? Y tenemos que verificar en todo caso que F'S es mayor que Fy, y en ese caso, ¿sí? En ese caso, entonces podemos asegurar que está en fluencia, porque por más que salga, ¿no?, por más que salga
5000, 6000, por ejemplo, F'S, sabemos que no hay ningún valor de esfuerzo que sea mayor que el Fy. ¿Ya? Entonces tendríamos que utilizar como máximo Fy. Pero verificar esto de acá es verificar que esto se encuentra en fluencia. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. A ver. Ya, pero tendríamos que hallar todavía otra expresión, ¿eh? Porque esto simplemente nos ayuda a verificar, pero la pregunta sería, ya, pero ¿y qué sucede si no verificamos esto? Entonces no está en fluencia, y entonces, ¿qué valor toma verdaderamente, ¿no? Ese esfuerzo. Ya, entonces tendríamos que desarrollar una expresión para ese caso. Ahorita vemos a ver cómo podemos desarrollar esto. Luego, ¿no? En cuestión de la cuantía de esa sección, eh, tenemos que usar toda la cuantía disponible, ¿no? Toda la cuantía disponible, que es el 0.75, ¿no? De la cuantía balanceada, ¿no? E incluso más, porque ese 0.75, ¿no? De la cuantía balanceada va a estar asignado para esta cantidad de acero, ¿no? A S1, ¿no? Porque ese es todo lo que podemos utilizar, pero todavía nos falta para llegar al momento que necesitamos, ¿no? Entonces, este sí va a tener la cantidad máxima, ¿no? A ver, eh, y por acá ya hay un ejercicio, a ver, pero lo primero que vamos a hacer es tratar de hallar una expresión, ¿no? Para el cálculo de este F', que me parecía que estaba acá en la diapositiva, pero no está. Ya. A ver. Ya. Ya. C de prima. Ya, vamos a partir también de acá. Ya, vamos a partir de acá. O si no, partamos de esta comparación con esta comparación. A ver, nuestro F'S sería igual, bueno, a los 6000, ¿no? 6000 porque es el producto de estos dos. Esto estaría por C menos D prima, y esto sobre C. Ya, entonces tenemos que F'S sería 6001, ¿no? 1 menos D prima sobre C, ¿no? Para acerquemos esto. D prima sobre C. Pero el C no es una cantidad en realidad a la que hayamos estado haciendo referencia dentro del proceso de diseño, ¿no? Sino más bien cuando ya queríamos verificar las deformaciones unitarias. Así que lo que podemos hacer en lugar de referir esto a C es referirlo a A, ¿no? Entonces tendríamos 6001 menos, acá sería D,
Y este C en realidad es A, ¿cómo sería? A es beta 1 por C. A sobre beta, ¿no? O sea que podría aparecer acá el beta 1 y por acá podría aparecer el A. ¿Sí? Algo como esto. Sí, y hay que recordar que estos 6000 es porque estamos considerando la deformación unitaria que es 0.003. Si eso es diferente, entonces tendríamos que acomodarlo simplemente a estas cantidades. Ya tendríamos que acomodar estas cantidades. Eh, ya, ya tenemos entonces una expresión, ¿no? Ya tenemos una expresión para calcular, para calcular el, el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo del concreto en compresión en función de qué, básicamente de este peralte de prima, ¿no? Y del A. El A lo conocemos. Vamos a ver que sí, no exactamente podemos conocerlo, eh, o bueno, si se trata de una verificación, bueno, si se trata de un diseño, sí lo vamos a poder conocer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decidir que este AS1 es la máxima cantidad de acero que tenemos, que podemos ponerle, o sea, el 0.75 no cuantía balanceada. Entonces, si ya definimos qué cantidad de acero va a ser esto, entonces podemos hallar este A sin ningún problema. Entonces podemos hallar de manera directa cuál es el esfuerzo real de el acero, ¿no?, que está ahí en la zona de compresión. Si es que esta cantidad superase los 4200, entonces tenemos que trabajar con 4200. Pero si no lo supera, entonces, bueno, tendremos que utilizar la cantidad real. ¿Ya? Entonces, lo que yo les recomiendo es que quizá antes de hacer esta verificación, bueno, hacer esta verificación todavía deja una alternativa adicional, que tengamos que no tengamos, no cumplamos esto y entonces nos preguntemos, oye, entonces, ¿cuánto es el verdadero valor de esto? Y entonces tengamos que utilizar una expresión de este tipo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿para qué entonces ya plantear esto? Mejor de frente utilicemos una expresión de este tipo para si no está en fluencia, bueno, entonces ya sabemos cuál es el verdadero valor. Si está en fluencia, entonces ya verificamos y sabemos que es 4200. ¿Ya? ¿Se entendió de dónde salió esta expresión? Cópienla, por favor. Esto no está en las diapositivas y es una expresión muy importante. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces, quedémonos con esa expresión. ¿Ya? Ahora, bueno, acá ya se nos plantea un ejercicio. Determinar el acero requerido para una viga cuya sección es de 30 por 60 con un momento actuante de 50 toneladas metro, F'C210 y Fy4200. Eh, bueno, lo que podemos ver acá es que hay un momento importante, ¿no? 50 toneladas metro, ¿no? Hay una viga de 30 por 60. Eh, a ver, ¿cuánto era este momento nuestro problema, nuestro primer problema? 30 por 60 y teníamos 30 toneladas, o sea, acá tenemos 20 toneladas más para la misma sección de concreto.
A ver, vamos a ver entonces qué cosa es lo que hallamos. A ver, vamos a quedarnos con esto. Ya acomodemos entonces esto acá. Ya. Esto sería 1,3. Ah, no, 1,4. Ya, 1,4. Eh, ya. Entonces nos vamos a dar cuenta que ni siquiera quizás sea necesario regresar a nuestra diapositiva. Si es que tratamos de desarrollar en realidad la lógica, ¿no? De que debemos de superponer dos efectos. ¿Ya? ¿Cuál sería el primer equilibrio que debemos de considerar? Aquel que está dado de la flexión simple, ¿no? ¿Cómo así? El que considera Whitney, ¿no? Que tenemos por acá una resultante a la compresión del concreto, ¿ya? Una resultante de compresión del concreto, ¿sí? Ese es, bueno, el diagrama de esfuerzos. La resultante en la compresión estaría por acá, ¿no? Algo como esto. Y por acá tendríamos perdón, una resultante a la tracción, ¿no? Por acá. Así. ¿Qué cosa tenemos? Bueno, este sabemos que es 0,85 F'C, ¿no? A ver, cambiemos de color mejor. ¿No? F'C, ¿ya? Eh, Esta resultante en tracción estará dada, como se lo escribimos, bueno, como está escrito en la diapositiva, por un AS1 por FY, ¿no? Por FY. Acá arriba, ¿no? La resultante en compresión del concreto va a ser igual a la que calculábamos en la flexión simple, porque tenemos un esfuerzo de 0,85 F'C y sabemos, ¿no? Sabemos que esto se está desarrollando en A, ¿no? Y en un ancho de B. Entonces ahí también no hay ningún inconveniente, esto sigue siendo 0,85 F'C B por A. Pero antes de eso podríamos definir, ¿no? Definir cuánto es nuestro peralte efectivo, ¿no? Y cuánto es este otro peralte de prima, porque esos necesitamos, ya los necesitamos para plantear todo, bueno, para hallar los momentos, para plantear eh, luego el diagrama de deformaciones unitarias. ¿Ya? ¿Cuánto creen que sería este peralte efectivo? A ver, 60 menos 9 o 54. ¿Qué dicen? ¿Por qué uno, por qué el otro? Ya, eh, bueno, sí, pues no, porque el momento es grande, ¿no? O sea, si el otro de 30 ya lo teníamos que acomodar en dos capas, este entonces con mayor razón, ¿no? Entonces vamos a ponerle que acá corresponde 51 centímetros. E incluso este de acá puede ser que salga tan grande como que lo necesitamos acomodar también en dos capas, ¿no? Si fuese en una capa, entonces sería 6,
¿no? Si fuese entonces en 2 capas sería 9. Así que probemos con 9, ¿no? Probemos con 9. O sea, desde la fibra en compresión hacia el centroide de ese refuerzo que está en la zona de compresión, ¿ya? Ese será 9. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Si no, planteen sus dudas. Entonces, ahora sí, este primer equilibrio funciona porque vamos a asignarle a esta cantidad de acero el máximo disponible. O sea que esta área 1 tiene que ser producto de nuestra cuantía máxima del refuerzo en flexión simple, ya por B por D, ¿no? Donde esta cuantía máxima, ¿no? Es 0.75, 0.75 la cuantía balanceada, ¿no? 0.75 la cuantía balanceada. Habíamos hallado ya este máximo para estos 210 y 4200, sí, ¿no? Entonces, es AS1, creo que era 0.1524, igual lo tenemos por acá, en esta presentación, a 1594, ¿no? Para 210 y 4200, 0.1594. Entonces, este AS1 será 0.1594, ¿ya? Y eso será B por D, ¿no? B por D, entonces, por 30, ¿ya? Y por D, 51. ¿Ya? ¿Podrían entonces dictarme cuánto es esa cantidad de área de acero? ¿Cuánto será esa cantidad de acero? Sí, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? ¿1530? Sí, o me he equivocado en poner. A ver, estamos multiplicando 0.01594, ¿no? Por 30 por 51. A mí me sale 2439. Ya, 2439. ¿Por qué había resultados de 1500? ¿Cuál fue el error? Ah, aparecía más. Ya, entonces. Bueno, ya. Entonces 24 punto 2439. Ya, entonces ya tenemos, ¿no? Ya tenemos la cantidad de acero que vamos a tener acá que está equilibrando el concreto. Entonces simplemente si planteamos este equilibrio, ¿no? Tracción es igual a compresión, lo que tendríamos, ¿no? A ver, compresión igual a tracción. A ver, vamos a acercarnos nuevamente. Y vamos a borrar esto que está. A ver, y escribimos mejor con este texto. Entonces, compresión igual a tracción, ¿no? ¿Qué implica eso? Implicaría que 24.39,
ya, por los 4.200 tiene que ser igual a ¿qué? Al 0.85, ¿no? F'C por B por A, ¿no? B por A. Entonces, B es 25 y el A es la cantidad, pues, que queremos hallar, ¿no? Entonces, por acá podríamos poner ¿a cuánto es igual a? Sí, estamos haciendo simplemente equilibrio. ¿Cuánto sería? Ya, ¿qué dicen? Despejando acá, ¿qué valor tendríamos entonces para este A? 22,96, ya, 22.96 centímetros. Ya, ¿por qué es importante hallar este A? Porque hemos visto hace un momento, ¿no? Que este esfuerzo en el acero en compresión depende también del A, pero podemos hallar, ¿no? ¿Cuál es el momento nominal que representa, ¿no? Que representa, o el momento último que representa todo esto, ¿no? Así que podríamos poner momento último 1, ¿no? ¿No? Sí, vamos a aplicar lo que hemos hecho en flexión simple. Factor de reducción de la resistencia 0.9 por la resultante tracción, que sería 24.9 por 4.200, por la distancia entre las resultantes, que era de menos a medios, ¿no? En este caso de 51, y sería entonces este 22.96 entre 2, ¿no? Y para que todo esto finalmente salga en toneladas metro, tendremos que dividirlo entre 10 a la 5, ¿no? Ya, entonces les pregunto, ¿cuándo sería, no, el momento último 1 para este caso? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería entonces el momento en toneladas metro? 36,44, a ver, toneladas metro. Ya, entonces ya hemos hallado en cuánto contribuye, ¿no? En cuánto contribuye este equilibrio, ¿no? Para llegar a este 50, pero todavía estamos, bueno, lejos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que si eso está contribuyendo con 36,44, entonces sabemos que el M12 que tiene que salir del otro equilibrio, ¿no? Entonces tiene que ser 50 menos 36,44, ¿no? Eso entonces es 13,56 toneladas metro. Esto lo tenemos que obtener en nuestro segundo equilibrio. Y el segundo equilibrio involucra, ¿no? El segundo equilibrio involucra básicamente
considerar una resultante a la tracción, no una resultante a la tracción acá, y por acá una resultante a la compresión, ¿no? Porque por acá hay un refuerzo en compresión y por acá había un refuerzo en tracción. Luego, este de acá, ¿a qué será igual? La resultante a compresión, ¿no?, del acero tiene que ser igual, bueno, al área, ¿no?, de acero que tenemos ahí, por el esfuerzo, que en general podemos ponerlo así. Si es el de fluencia, bueno, ya lo hallaremos, ¿no? Pero en general es un esfuerzo que no necesariamente es igual al de fluencia. Este de acá de la tracción es igual a un área de acero por un área de acero 2, ¿sí? Por FY, porque este sí tiene que estar en fluencia, ya tiene que estar en fluencia. A ver, entonces, ¿cómo haríamos? Yo creo que primero podemos utilizar esta expresión, ya podemos utilizar esta expresión para calcular primero cuánto es este verdadero valor, ¿no? O mejor antes de esto, a ver, antes de esto, ya sabemos que nuestro MU2 es 1356, ¿ya? Así que, a ver, por acá pongamos eso. MU2, MU2, MU2 es igual a 13.56 toneladas metro. ¿Cómo calculamos el momento, lo que aporta esto? Sería igual, ¿no? Este MU2, ¿no? Sería igual, a ver si no lo ponemos así, MU2, dejemos el espacio para poner el factor de reducción, sería entonces cualquiera de estas dos resultantes, ¿no?, que son las mismas, por la distancia que separa esas resultantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, utilicemos a ese 2FY, ¿por qué? Porque ahí solamente tenemos una incógnita, que es a ese 2, ¿no? En el otro caso, no conocemos ese esfuerzo y no conocemos esa área, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es a S2 por FY 4200 por la distancia que lo separa, que sería D menos D', ¿ya? Que en este caso sería 51 menos 9. Esto, para poder igualarlo con la cantidad de 13.56, tendríamos que dividirlo, ¿no?, entre 5. Y esto sí tendría que ser igual a 13.56 toneladas metro, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá lo único que falta sería esto, así. ¿Ya? Entonces, ¿qué más acá faltaba de relevante considerar? Faltaba considerar esta distancia de acá, que era de menos D', ¿no? Que es este 51 menos 9. Bueno, entonces lo que podemos hallar en este caso es ya el AS2. El AS2, pongamos este color, AS2. ¿Cuánto será? Y esto tiene que estar en centímetros cuadrados. ¿Cuánto será?
Ahora sí se repite. Ya, a ver, ¿cuánto será esa área de 0,2? El factor de reducción es 0,9, ¿no? Bien. Oye. Derecho. Ah, bien. No, no, no se va. Sí, 8,54 centímetros cuadrados, ¿es correcto? Vamos a mirar que mi factura. Vamos a mirar la cuadra. Mira, esta es mi factura. Mira, a ver, Ya, es mi factura. 8,54 centímetros cuadrados. Entonces, hasta este momento, ¿no? Ya podemos darnos cuenta de que ya sabemos cuál es la cantidad total del acero en tracción, ¿no? Porque si acumulamos este AS1 más este AS2, ya nos da la cantidad total de acero que tenemos ahí en tracción, ¿no? Ahora, nos falta todavía plantear un equilibrio, ¿no? ¿No? Que la resultante en compresión del acero tiene que ser igual a esa resultante en tracción 2, ¿no? A esta resultante 2. O pongámoslo así para que no parezca que está al cuadrado. Ya, pero para plantear esto, ¿qué cosa necesitamos? Necesitaríamos conocer el esfuerzo, ¿no? F'S. Entonces, utilizando esta expresión 6000 por 1 menos beta 1 D' sobre A, ya, yo les pediría que me dicten entonces cuál es el valor del esfuerzo, ya que sale utilizando esta expresión, ¿sí? Lo que sale, lo que salga. El A ya lo conocemos porque lo hemos hallado acá, ¿no? Ay, el sol, señor sol, señor sol. Señor sol, señor luz. Señor sol. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría, señor sol? ¿Qué dicen? ¿Cuánto saldría? ¿Qué te parece si saltamos acá en el molde? ¿Sabes saltar? ¿En el molde? ¿Acá? 3.648.08, sí. Vamos a saltar. Saltar. 22.96. Sí, 3.648.08, o alguien tiene un resultado diferente. A ver, sale eso, 1 menos 0.85, el D' es 9, ¿no? 4.087, ¿no? Entre A, 22.96. Eso por 6.000. 4.087, ¿no? 4.000.87, esto es kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el esfuerzo. ¿Esto qué significa? Que en realidad ese refuerzo de acá no está en fluencia. ¿Es necesario que esté en fluencia? No, no, porque esto está en la zona de compresión. Este de acá sí de todas maneras tiene que estar en fluencia. ¿Ya?
Eh, Ahora, si ya sabemos entonces cuánto es este esfuerzo, cuando cuando se haga este esfuerzo de acá, ¿no? O sea, cuando planteemos, ¿no? Cuando planteemos A' S por F' S, y esto sea igual a la atracción, que es AS2, ¿no? AS2 por FY. Entonces, FY, por supuesto que lo conocemos. AS2 lo conocemos. F'S también lo conocemos. Entonces, acá la única incógnita va a ser el A'S, y eso es lo que tenemos que hallar. Y con eso, básicamente, ya tenemos ya todas las cantidades calculadas. ¿Ya? Entonces, de hacer esa igualdad, les pediría que calculen cuánto vale el A'S. No quieres que los que tratan de tener ¿no? Que si no tenemos la mosca, en los jóvenes vamos a hacer los jóvenes, la mosca. No, porque va a alimentar, ¿ah? Y Valentina, acá no, ¿ah? A ver, acá vamos. No, no quiero. A ver, ¿quieres huevo? No, huevo, ¿no? Ya, entonces carne. 8.96, 8.97. A ver. No, eso no quiero, no quiero. ¿Cómo vas a querer? A ver, ¿cuál quiero? Ya, ¿Esto? 8.97. Eso significa que entonces ya tenemos las cantidades completas, ¿no? Eh, Porque, a ver, si graficamos nuevamente, si graficamos nuestra sección y eh, por acá, no, por acá ponemos el acero en compresión, por acá tenemos nuestro eh, refuerzo en tracción. Básicamente ya tenemos todas nuestras cantidades porque A'S, bueno, pongámoslo así, 8.97 centímetros cuadrados. Este sería, ¿cuánto sería? La suma, a ver, sería 24.39, ¿no? 24.39 más 8.54. Entonces sería 32.93 centímetros cuadrados, ¿no? Eso serían entonces las cantidades, ¿no? Las cantidades ya para o el acero requerido, ¿no? AS, con el refuerzo en compresión, ¿ya? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Ya. Mire, entonces, lo que viene después de esto es verificar que esta influencia es propiamente plantear un diseño, ¿ya? Eh, pero plantear un diseño y luego verificar que esta influencia es básicamente resolver otro problema, que sería el problema de la verificación. Por ejemplo, así como nosotros hicimos para la flexión simple, uno de diseño y otro que ya nos daban una sección y nos daban el acero, ¿no? Entonces acá también podría ser, hemos hecho el de diseño, pero la verificación propiamente significaría esto, poner en cantidades ya de varillas, ver cuál es el que efectivamente tenemos, y eso, entonces, volver a calcular el A, ¿no? Y con ese A, entonces, calcular la deformación unitaria, ¿ya? Entonces, esta segunda parte, que también ya nos va a ayudar para cubrir los dos casos de diseño y verificación, ya yo creo que lo dejamos para nuestra siguiente clase. Miren, en realidad,
Hasta el momento sí estamos bien con lo que hemos avanzado. No, yo pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo, así que veamos cómo nos va en la siguiente clase y ahí discutimos a ver si la práctica la podíamos tomar en la segunda sesión de la otra semana, ¿ya? Porque en realidad en cuestión de avance estamos bien, porque hasta este tema del refuerzo en comprensión es que viene la práctica. La práctica va a durar las 2 horas disponibles, ¿no?, que tenemos. Amarillo, morado.